Acompáñeme por favor en esta mañana a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 9. Romanos capítulo 2, 5 al 9, estaremos examinando dos porciones de manera especial. Romanos 2, 5 al 9 y Juan 3, 36, para que usted tenga la palabra abierta. Veamos lo que dice la escritura en versión Reina Valera del 60. ¿Tienen todos la Biblia? ¿Tienen todos la Biblia? Sí. Mira lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Oremos antes de comenzar el sermón, mis hermanos, y daremos paso a la enseñanza de esta mañana. Amado Señor, te doy gracias por mis hermanos y por mí, que venimos delante de ti, ya que seamos enseñados por tu palabra, que mis hermanos tengan un corazón limpio, pero también escuchando y escudriñando por las escrituras lo que aquí será enseñado. Ten misericordia de este siervo inútil que está en este atril, Señor, que solo busca exponer tu palabra de manera fiel. Ayúdanos, Señor, a ser alimentados por la palabra, pero sobre todo a ser transformados por ella. Gracias te doy por mis hermanos, yo te ruego que les des una concentración mental y física correcta durante este tiempo y que podamos hacerlo todo como para ti. Gracias te doy, Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la serie de los atributos de Dios. Recuerden que hace 8 días iniciamos un nuevo atributo llamado la ira de Dios. Hoy es la segunda parte y he titulado este sermón La ira de Dios en el creyente y en el incrédulo. La ira de Dios en el creyente y en el incrédulo. Muy bien, mis amados hermanos, como vimos, y para quienes no hayan venido hace 8 días o no lo recuerdan, la ira de Dios es la reacción justa de Dios al pecado. Es la reacción de un Dios santo delante no solo del pecado, sino también del que lo comete. Y esto nos reafirma primero la santidad de Dios, también su justicia, pero sobre todo, hermanos, que Dios no es indiferente a nuestro pecado. Y es más, como vamos a ver hoy, que Dios no solo es que se aire, sino que eso va a provocar que Él reaccione delante del pecado. Es decir, no solo es que se aire y bueno, se puso bravo y se fue, sino que su ira va a determinar conductas, va a determinar sus juicios delante de aquel que ha cometido pecado. Este es por eso, mis amados hermanos, el título del sermón, la ira de Dios en el creyente y en el incrédulo. Porque vamos a ver, y esto es muy importante, y dentro de nuestro marco teológico lo sabemos, que todos los hombres han pecado, tanto creyentes como incrédulos. Y es más, que tanto creyentes como incrédulos continuamos pecando. O sea, no es que por ser creyentes ahora somos libres de pecado, ahora ya no se haya ninguna maldad en nosotros, porque es mentira. Usted y yo seguimos pecando. Pero entonces vamos a ver que las consecuencias de la ira de Dios son diferentes sobre el creyente que sobre el incrédulo. Este sermón, hermanos, está dividido en 3 puntos. Vamos a ver la ira de Dios manifestada en el creyente y en el incrédulo. En segundo punto, habrá unas conclusiones y finalizaremos, como siempre lo solemos hacer, con unas aplicaciones. Muy bien. ¿Está usted listo y preparado en esta mañana, hermano? ¿Está concentrado? Deje de pensar los asuntos del mundo por un momento y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Muy bien. Quiero que veamos nuevamente el versículo 5 y luego vamos a ir al 8 para ver allí la palabra que le da título a nuestro atributo.
Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y mira lo que dice el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Allí usted puede ver la palabra que ha traducido los traductores de esa versión como ira. Otras versiones le llaman enojo. Esta palabra en griego es la palabra orge. Orge, así como usted la escucha, O-R-G y tilde en la E. Orge. Que también tiene, entre otros significados, enojo, aborrecimiento, pasión violenta, y que se conjuga como un verbo, en algunos casos también en el griego, como por ejemplo airarse, es decir, ejercer la ira. Muy bien, amados hermanos, la ira de Dios recae sobre todos los seres humanos. Hoy que estamos viendo precisamente la caída, vimos que por causa del pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos se hallan herederos del pecado. O sea, usted y yo que estamos acá, quienes nos escuchan, son herederos del pecado. Somos herederos del pecado. Todos hemos pecado. No hay nadie que se levante y pueda decir que no ha pecado. Solo hay una excepción. Una excepción. Y es Cristo mismo, que no tuvo relación ninguna con el pecado. Pero fuera del Señor, usted y yo nacimos en pecado. Y no solo nacimos en pecado, practicamos y vivimos en el pecado por mucho tiempo. Por lo tanto, mis amados hermanos, es importante que tengamos en cuenta que aunque seamos creyentes, todos estuvimos en pecado. Mire lo que dice Romanos 3:23, avanzando un capítulo dentro de la carta de los Romanos. Mire lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay otro versículo, mis amados hermanos, y vamos a Romanos 2:10, allí mismo en Romanos, que mire lo que dice, citando al apóstol Pablo del Antiguo Testamento: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, esta es una acusación que el apóstol Pablo hace sobre todo el género humano, y que está diciendo: todos hemos pecado. No importa si usted es judío, no importa si usted es gentil, no importa si usted es hombre, no importa si usted es mujer, no importa si es rico, si es pobre, si es negro, si es blanco, si es estudiado o si es sin ningún tipo de educación, todos hemos pecado. Y por lo tanto, hemos provocado la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Porque vimos hace 8 días que la ira de Dios es la respuesta santa de Dios al pecado. Es la indignidad que Dios le provoca, el desagrado que Dios le provoca, la impiedad, la injusticia, la iniquidad y el pecado. Por lo tanto, todos hemos pecado, todos hemos provocado la ira de Dios. Usted que está allí ha provocado la ira de Dios. Es decir, usted no es alguien que pueda salirse del grupo, sino que usted también ha provocado la ira de Dios. Pero miren, mis amados hermanos, que la provocación de la ira de Dios, y eso lo veremos en 8 días, va a tener unos efectos diferentes y se van a crear 2 grupos de personas. Va a haber unos que se llaman creyentes y otros que se llaman incrédulos. Porque todos provocaron la ira de Dios
hay un elemento diferenciador, y ese va a ser el sermón en 8 días. Y el elemento diferenciador, o la persona que hace la diferencia, es Cristo. Porque Cristo vino y recibió el pago de la ira de Dios por los creyentes. Entonces, va a ser diferente el tratamiento de Dios sobre los creyentes que sobre los incrédulos. Hermanos, ¿qué sigue a la ira de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios se aira? ¿Qué sucede con su santidad cuando se aira? Veamos nuevamente el versículo 5. Miren lo que dice. Hablando del pecado, cuando dice endurece el corazón no arrepentido, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando está la ira, a paso seguido viene el juicio de Dios. Dios no se queda solamente en ponerse airado, en indignarse, en enojarse, sino que Él va a determinar su conducta de tal manera que debe castigar el pecado. Lo debe castigar. Y no solamente lo debe castigar, lo castigará, no lo pasará por alto. Entonces, aquel que aira al Señor debe recibir la ira de Dios y debe pasar por el juicio de Dios, va a ser juzgado. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Precisamente por causa de la santidad de Dios. Porque si Él no juzgara al pecador, pues todos podríamos pecar sin ningún tipo de consecuencia. Pues ¿de qué valdría que uno fuera santo y el otro pecador si todos van a recibir las mismas consecuencias? No. El que peca recibirá la consecuencia. Esto lo vemos en la vida cotidiana, mis amados hermanos, y permítanme ilustrarlo, en el sistema de justicia de cualquier país. Cuando usted comete un delito, usted va a ser juzgado por los tribunales del país donde lo comete. Y entonces, los tribunales del país donde lo cometen, el juez va a tener en cuenta 2 elementos, o mejor 3. Primero, va a tener en cuenta la ley. Usted cometió un delito, ¿cuál ley quebrantó? Entonces, por ejemplo, si usted mató, si usted dio falso testimonio, si usted robó, si usted secuestró, le van a decir: este acto que usted cometió está penado en nuestro país por el artículo tal del Código Penal, y por lo tanto, al haber sido usted presuntamente quien cometió esa conducta, será juzgado. Entonces usted será sentado en el banquillo de los acusados. Allí usted se sentará y se sentará el juez delante suyo. Y el juez hará una constatación de los hechos. Entonces dirá primero: la ley establece que no se puede matar, que no se puede robar, que no se puede violar. Y según los hechos que narran, usted cometió uno de esos comportamientos. Y llega el tercer elemento, que son las pruebas. Entonces vamos a ver las pruebas si usted realmente cometió esto. Cuando examina las pruebas, el juez pues podrá tomar una decisión y juzgará a la persona que cometió esos delitos. Si él por las pruebas determina que esa persona sí incurrió en ese comportamiento, sí cometió esas conductas, la declarará culpable. Pero si determina que no lo hizo, la declarará inocente. Traído a nosotros, hermanos, nosotros no hay manera alguna que seamos hallados inocentes. Todas las pruebas están. Usted mismo, la confesión de su boca, ha dicho muchas veces: yo soy pecador. Cuando el acusado confiesa el delito, pues ya no es necesario juzgarlo, porque no es necesario probarle nada, él mismo se ha inculpado. Y usted y yo, como creyentes, dijimos un día, cuando creímos, ¿no? Yo soy pecador.
pero reconozco que Cristo me salvó. Es decir, usted aceptó su culpabilidad, usted aceptó que usted había pecado y debía ser sentenciado. ¿Qué viene después de la ira? El juicio, el proceso por el cual usted es juzgado. Y luego del juicio, hermano, viene la sentencia. ¿Qué es la sentencia? La decisión que toma el juez si una persona es culpable o si una persona es inocente. Y vea que solo dice los versículos 6 al 8. Mire lo que dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire cómo paga, y acá se van a abrir los dos grupos que hemos hablado. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, los creyentes. Él pagará las buenas obras de los creyentes en el correcto entendido que no son sus obras las que los salvan, sino son las obras de Cristo las que los salvan, y por eso ellos pueden hacer buenas obras. Pero hay otro grupo aparte de los creyentes, están los incrédulos, y miren la sentencia que les espera. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, podemos ver que hay un proceso, hermanos, donde empieza primero el pecado del hombre, provoca la ira de Dios. La ira de Dios hace que él abra un juicio contra el pecador. Y como nadie puede salir inocente de ese juicio, a menos de que intervenga Cristo, que es lo que vamos a ver en 8 días, la sentencia dirá, como cuando usted ha visto en las películas, que el juez toma el martillo y golpea, y dice culpable. El martillo es una herramienta. ¿Cuál es la pena a cumplir para el pecador culpable? La condenación. ¿Qué paga el pecador? La condenación en el infierno. Usted lo puede ver allí, hermano, y ya lo vamos a ver con un texto que también lo dice. Tribulación y angustia, ira y enojo son las cosas que le esperan. Vamos a ir a un texto para leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36. Y mire lo que dice el apóstol Juan, hablando precisamente de los dos grupos que existen delante de los ojos del juez, del justo juez. Mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El que no cree, hermano, la ira de Dios está sobre él. Y como la ira de Dios está sobre él, mis amados hermanos, vendrá el juicio y la condenación. Vea y volvamos en Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Mire lo que dice el Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y acá vuelve y se abren dos grupos. El que en él cree no es condenado, es decir, en el juicio no será condenado. ¿Por qué? Porque se acogerá a la obra de Cristo. Va a intervenir un tercero, y eso lo vamos a ver en 8 días. Pero el que no cree, el incrédulo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hemos visto 4 pasos, o 4 cosas del proceso, y ya lo vamos a ver de manera mucho más desmenuzada, si usted me permite expresar de esa manera. Todos hemos pecado, todos hemos provocado la ira de Dios, y por lo tanto a todos nos toca sentarnos en el banquillo de los acusados, ¿cierto?
De hecho, Dios lo ilustra, el Señor lo ilustra, recordemos, en Mateo 25, con animales, si usted lo recuerda. Dice, y Él sentará a las ovejas a la derecha, ¿cierto? Y a las cabras a la izquierda. Lo importante es que ellos se sientan delante de Él. Entonces dice la palabra que a los que sientan a la derecha serán sus salvados, serán sus creyentes, serán sus redimidos, sus elegidos. Pero a los que están sentados en la parte izquierda del banquillo son aquellos que son incrédulos, aquellos cuyas obras, especialmente la de no creer en Cristo, los está condenando. ¿Y qué pasa cuando, hermanos, se condena a una persona? ¿Se condena ya? No. Cuando se condena a una persona en un juicio, en una audiencia, lo que hace el juez es dar una orden y le dice a la policía: señor policía, por favor espose al procesado y llévelo a la cárcel para que pague la pena que le ha dictado este juzgado. Entonces, la pena para este delito era, por decir, de 4 a 8 años de prisión. Entonces, haga el favor, señor policía, espóselo, condúzcalo y llévelo al establecimiento carcelario para que pague la pena que ha determinado este juzgado. Pero hablando en las Escrituras, la condena no queda solo allí, sino que Dios va a hacer eso. Va a decir: por lo tanto, usted tiene que ser enviado al lugar donde va a ser castigado. En nuestros sistemas penales y carcelarios, pues somos enviados a la cárcel, o incluso muchos se van a lo que la gente llama casa por cárcel, la prisión domiciliaria. Pero en la eternidad no hay casa por cárcel, solo hay cárcel. Y la cárcel es un lugar del que no se puede salir, ¿cierto? Es un lugar del que tú no puedes escapar. Es un lugar donde tú estás privado de tu libertad y es un lugar donde la pasas mal. Vamos a ir, hermanos, y vamos a ver otro texto. Se los ruego esta mañana para que usted pueda ver. En el libro de Apocalipsis, y vamos a ver el capítulo 14, donde se anuncia que va a pasar con aquellos que han provocado la ira de Dios pero que no han creído en Cristo, es decir, que son del grupo de las cabras, del grupo de los incrédulos. Mire lo que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de ¿qué? De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero miren cuál es el tiempo de la condena. En nuestros sistemas, o por ejemplo en Colombia, no hay cadena perpetua, no existe. No se puede encerrar en la cárcel a una persona toda la vida. El máximo de años son 40 por un delito o 60 por un concurso de delitos, es decir, por cometer varios. Pero miren cuál es el término delante de Dios. Versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la bestia. Sobre este tema, por supuesto, hay mucha confusión. No es el tema del sermón de la marca de la bestia, pues en las iglesias pentecostales han anunciado la marca de la bestia, yo creo que innumerables ocasiones, ¿no? La marca de la bestia era el internet, la marca de la bestia eran los televisores,
la marca de la bestia eran los computadores, la marca de la bestia era el Play o el Xbox, la marca de la bestia era el código de barras, la marca de la bestia era la vacuna contra el COVID, todo era la marca de la bestia, ¿no? Pues, por eso muchos no compraron televisor, no tenían internet en la casa, no tenían nada, porque todo era la marca de la bestia. Era una interpretación completamente absurda y antibíblica. Pero lo importante, hermanos, es ver sencillamente que aquel que no cree en Dios, su condena será pagada en un lugar llamado infierno. Aquí se llamaría cárcel, pero usted de la cárcel va a salir un día, si es enviado a la cárcel. Pero de allí no podrá salir porque es por los siglos de los siglos. No saldrá. El único que puede sacarlo es Dios, pero Dios le dice que no lo va a sacar. Por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a ver de manera resumida lo que ya hemos visto, este proceso. ¿Qué recibe el creyente? ¿Qué recibe el creyente frente a la ira de Dios? Primero, debemos establecer que el creyente merece el justo juicio de Dios, ¿cierto? Lo merece, lo merece. Y usted no se convenza de lo contrario, porque entonces usted va a empezar a confiar en sus propias obras. Usted va a decir, es que yo no soy tan malo, es que yo no soy tan pecador, es que yo no soy tan como el otro. Entonces entramos ya con el síndrome del fariseo. Señor, gracias, porque no soy como ese publicano, porque yo ofrendo, porque yo oro, porque yo voy a la iglesia. Y dice la escritura que él no subió justificado, porque él se las creía mucho, eso creía que era la gran cosa. No, el verdadero creyente es el que dice, yo soy el peor de los pecadores, yo soy el más miserable de todos. O sea, si mira, ya está lleno de incrédulos, pero yo soy peor que ellos, soy totalmente peor, porque yo ya entiendo la ira de Dios, porque yo ya entiendo el justo juicio de Dios, porque entiendo qué es la condenación y por qué no la recibo. No la recibo porque yo soy bueno, sino porque Cristo es bueno. Porque entiendo que la ira de Dios se ha revelado contra todos. Y mire un versículo en Romanos precisamente, hermanos, para que usted se convenza de ello. En Romanos capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice. Porque ¿ya lo tienen, hermanos? Sí, señor. Romanos 1:18. Y miren lo que se revela. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Más abajo, a partir del versículo 26 y hasta el versículo 31, va a decir los pecados que han traído la ira de Dios y que han detenido la verdad. Entonces va a hablar de la homosexualidad, va a hablar de la lascivia, va a hablar de injusticia, fornicación, perversidad, maldad, e incluso, en el versículo 23 habla de la idolatría de aquellos que cambiaron la imagen de la gloria de Dios por la imagen de aves, cuadrúpedos, reptiles y hombres. O sea, aquellos que idolatraban a estos animales más que a Dios. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, usted podría decir, no, pues yo no practico eso. Pero incluso si usted se complace en esa práctica, está pecando. Si usted se complace en que roben a los demás, usted también es como si lo hiciera. Si usted se complace en que engañen a los demás, es como si usted lo hiciera.
si usted se complace en que hablen mal de los demás, aunque usted no lo haga, es como si usted lo hiciera. Y mire lo que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Quiénes entienden el juicio de Dios? Les pregunto yo en esta mañana: ¿los creyentes o los incrédulos? Los creyentes. El incrédulo no entiende estas cosas. Su mente está totalmente cegada por el pecado. Y entonces es incluso más profundo y más responsable el creyente, porque no es solo el que practica el pecado, sino el que se complace. Entonces, por ejemplo, yo veo que, y voy a poner un ejemplo, que Valentina le está mintiendo a su pareja, que no la tiene, y yo me quedo callado. Y nosotros solemos decir una cosa: no, yo en eso no me meto, no, porque son problemas de parejas, uno no se debe meter. Y usted permite que eso siga. Y usted es testigo y no le dice nada a ella, no le dice nada. Usted se está complaciendo y usted está siendo cómplice de eso. Porque usted está viendo que alguien está haciendo lo malo y usted no le dice nada. Por ejemplo, hablando del contexto de la iglesia, ¿no? Pues porque usted no le va a decir al creyente que está pecando, que todo el tiempo está pecando. Así es sencillo. Lo que le gusta es predicar el evangelio. Pero el punto, mis amados hermanos, es que nosotros no podemos complacernos en lo malo, porque también vamos a provocar la ira de Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es bastante polémico. Y digo polémico porque muchos no lo ven de esa manera. Por ejemplo, cuando usted vota a un gobierno que sabe que va a castigar a un sector de la población que no merece castigo, pero que deja impune a aquel que sí merece castigo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios instituyó al gobierno civil para castigar al malo y para premiar al bueno. Pero usted vota al que castiga al bueno y premia al malo. Y usted sabe que esa persona que usted está votando va a hacer eso. Usted no lo está haciendo, pero usted le da el apoyo y se complace en que esa persona haga lo que está haciendo. Se complace en que castigue al bueno y en que aplauda al malo. Se complace en que castigue la bondad, la santidad y los principios de la Escritura, y por el contrario, que exalte la impiedad, la injusticia del pecado. Yo le pregunto: ¿será que eso no va a provocar la ira de Dios sobre usted que ha participado en eso? Y voy a ser mucho más específico. Si usted sabe que su candidato de gobierno apoya el aborto, los matrimonios homosexuales, el consumo de droga, la pornografía, el transgenerismo, y usted lo vota, créame, hermano, que eso no será impune. La ira de Dios vendrá sobre usted. Claro, sobre el Estado también, sobre la gente también, pero sobre usted. Porque usted nadie lo obligó, usted nadie lo cogió. Oh, es que siento que el brazo me hace así. Usted fue tranquilo, usted entendía el juicio de Dios. Entonces usted se tiene que hacer responsable por lo que está pasando. No podrá decir: ay no, y es que eso tan terrible. No, yo he participado en ello. Así mismo como si usted no participa, usted ya no puede decir nada, porque usted no participó en el proceso de decisión. Es así en la vida, hermano. Si usted decide casarse con una persona incrédula, no podrá decir: yo no lo hice. Usted responderá. Si usted decide tener amigos incrédulos, usted responderá. Porque es que nadie lo está obligando. Nadie lo está obligando: Sharon, sea mi amiga, o si no le pego un tiro. No, es si ella quiere ser mi amiga. Y si no, pues no. Y si Sharon sabe que yo soy una persona que la influya mal, que tomo, que fumo, que hago cosas malas, y ella decide seguir la amistad conmigo, ella pagará las consecuencias. Yo, como soy incrédulo, pues a mí eso no me importa. Igual el juicio de Dios vendrá sobre mí.
pero quien ha entendido el juicio de Dios es el creyente. Sabe que provoca la ira y que la ira provoca el juicio y que el juicio provoca la condenación. Entonces, como les digo, no es solo por el pecado, sino aquel que se complace por el pecado. Cuando usted mira, mis amados hermanos, cada uno de los pecados, pecados terribles, pero no es solo que usted, no, pues yo no los cometo, sino que usted se quede callado ante quienes lo cometen. Eso es ser peor de malo. No sé si usted ha escuchado alguna vez un libro que se llama La Divina Comedia, un libro de la literatura universal muy famoso, y es de un señor que va al cielo. Es una novela, no es un libro de revelación, ¿no? Ni es apostólico ni nada de esas cosas que se ven. Y va al infierno. Según él hay 7 círculos en el infierno. Dice, y el círculo del infierno, el séptimo, el peor, es para aquellos que sabían hacer lo bueno y no lo hicieron, que eran indiferentes ante la maldad. Allá está reservado el peor castigo, según, por supuesto, no según la escritura o la aclaración, sino según ese autor. Y vea, hermano, que eso va en consonancia con lo que va a decir la escritura, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así de sencillo. O sea, yo no me puedo complacer en que, por ejemplo, le decía yo a mi mamá un día, si yo un día trajera a otra mujer a la casa que no es mi esposa, y ella me dice, siga, bienvenidos, claro, sí, venga, le sirvo la comidita y les alisto la cama. ¿Quién está pecando? Yo estoy pecando, por supuesto, pero ella por complacer, por ser cómplice mía. ¿O no es así? Por supuesto. Por supuesto, cuando usted es cómplice de un pecado, el que sea, cuando decimos los jóvenes, cuando usted le hace cuarto a otra persona, ¿no? Entonces, llega y me llama, para quien, por ejemplo, lo llama un amigo al otro, le dice, oiga, si lo llega a llamar mi mamá, dígale que yo estoy con usted, ¿cierto? Para que no me regañe. Entonces lo llama y dice, sí está conmigo, pásame, la verdad es que está en el baño preciso. Pero ahorita le digo que la llame. Si usted se presta para esas cosas, pues usted está pecando. Usted dirá, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Claro, usted está ayudando a engañar a una persona. No es solo el que peca, sino el que se complace en la maldad. Y mire que dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y también los que se complacen con los que la practican. Por ejemplo, usted, no, pues yo no soy homosexual, pero pues yo no le veo nada malo a eso, ¿cierto? Entonces, pues si se dan besos, si tienen hijos 2 hombres, 2 mujeres, pues chévere por ellos, ¿no? Eso es amor. Dios es Dios de amor. No, usted no se puede complacer en ello. Tampoco pues usted puede ir a atacar a la gente ni nada de eso, no manda las escrituras. Pero si usted dice, no, eso está mal, eso es pecado. Eso es pecado. Punto. Ya, usted no se puede complacer en lo malo, porque por eso también viene la ira de Dios. ¿Qué recibe entonces el creyente? Recibe lo que Cristo ha decidido dar. Y veamos lo que dice en el versículo, volvamos a Romanos capítulo 2. Y mire lo que recibe el creyente, allí lo dice el versículo 7. Vida eterna. Dice el versículo 7, ¿cierto? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscar gloria y honra inmortal. ¿Cuál es la promesa de Cristo? La vida eterna. Amén. Punto. Vida nueva, aunque pecadora en esta vida, pero vida eterna. No riquezas, no fama, no influencia, no poder, vida eterna. Eso recibe el creyente. Sabe que debería recibir el juicio, la condenación, el azufre del infierno,
y en cambio recibe vida eterna. ¿Cómo no podemos maravillarnos de eso, hermanos? Decir, gloria a Dios, no voy a recibir el infierno, no voy a recibir el fuego por los siglos de los siglos. Voy a recibir la vida eterna. Gloria a Dios. Pero ¿qué recibe el incrédulo? El que rechaza a Cristo recibirá toda la descarga de la copa de la ira de Dios, quien le dará el pago por su pecado y su maldad. Vean lo que dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuál es su paga? La condenación. Es esa, hermanos. Pero miren que nosotros cuando somos jóvenes, le hablo a los jóvenes, sigue uno mirando el versículo 2 y llega a una parte que es terrible, porque uno hace cosas que piensa que nadie lo ve, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mis papás me dicen, Steven, no salgas con esa chica porque es mala, no es creyente. Entonces yo, bueno, sí señor, y salgo y me veo con ella y me doy unos besos. O le dicen, no escuches eso y lo escuchas. O dicen, no hagas eso y lo haces. Pero miren lo que dice el versículo 16 de allí, Romanos 2. Y veámoslo desde el 15. Miren lo que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. Y miren lo que va a decir. Depende de si usted es creyente o incrédulo, va a haber dos cosas diferentes. Y acusándoles, por supuesto al incrédulo, o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi alma. Los secretos de los hombres. Es decir, como decía el pastor, juzgará hasta nuestros pensamientos. Qué vergüenza, lo digo por mí, cuando el Señor muestre mis pensamientos tan cochinos, tan sucios, tan corruptos. Cuando muestre sus pensamientos, sus intenciones, eso que usted tiene guardado en su corazón, que nunca le ha contado a nadie, pero que Dios todo el tiempo lo está viendo. Ese día se abrirá, como solemos decir con mi esposa, se abrirá el baúl de los secretos y saldrán todos los secretos. De allí la importancia, mis amados hermanos, de la confesión de pecados, cosa que no es para nada sencilla. Pero ¿qué prefiere usted, confesar los pecados aquí en vida? ¿O que ese día Dios le diga, bueno, usted creyó que eso era secreto, pues vamos a abrir y vamos a exponer sus secretos? Los secretos malos, ¿no, hermanos? Porque los secretos no están prohibidos en la Biblia. De hecho, en los proverbios se halaga al que guarda el secreto, pero un buen secreto, ¿no? Por ejemplo, Paola, no le vayas a decir a Franci que le vamos a dar un regalo. Ese es un buen secreto, ¿cierto? No es un secreto que va a lastimar a Franci. Vamos a darle cuando el esposo le dice a las hijas, no le cuenten a su mamá que la voy a llevar a cenar. Entonces le preguntan, ¿dónde está su papá? No, yo no sé, ya han hablado con él, no. Pero en este momento es porque hay algo bueno, una buena intención, hermanos. Pero no para engañar o maltratar a alguien. Y entonces, mis amados hermanos, lo que recibirá el incrédulo será la ira, el juicio y la condenación de Dios. ¿Qué recibe el creyente? Vida eterna. Entonces vemos que, si usted se da cuenta, uno de los atributos de las propiedades de la ira es que no pasa por alto ningún pecado. No lo pasa. Todo pecado tendrá su consecuencia y deberíamos temer al escuchar esto, porque
uno de lo que debería producir en nosotros es prevenirnos de pecar tanto. Porque finalmente un día seremos expuestos. Claro, no recibiremos si somos creyentes el pago del pecado, pero seremos expuestos. Créanme, hermanos, que todos saldremos. Y la diferencia, hermanos, entre uno y otro es que quien recibe la ira por nosotros es Cristo. Quien fue juzgado fue Cristo y quien fue condenado fue Cristo, mientras que al incrédulo nadie hay quien lo defienda. Esa es la gran diferencia. No piense que usted, ay, no es que a mí me juzgan, pero yo soy bueno, yo no soy tan malo. Mentira. Usted es una porquería completa, un depravado, un miserable, como dice la Escritura, como langosta, como insecto, como nada delante de Dios. Pablo lo decía, ¿no? Miserable de mí. Y era el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de un cuerpo que lo llevaba a pecar. Miserable de mí. Entonces usted digamos que yo soy la princesa de Dios, la consentida del rey, el princeso del Señor. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Ningún creyente se dio ese título. No, es que yo soy el príncipe del Señor. Sino decían miserable. Por lo tanto, la diferencia es Cristo y su obra en la cruz. Vamos a pasar a las conclusiones. Primera conclusión: la ira de Dios se manifiesta contra todos los hombres por cuanto todos los hombres han pecado. Segunda conclusión: Cristo recibe la ira de Dios y el juicio de Dios para que el pecador reciba vida eterna y honra. Pecador llamado creyente. Tercero, el incrédulo recibirá toda la ira y el castigo de Dios, de manera que será enviado al infierno por la eternidad. Creo que son claras las conclusiones, las aplicaciones, mis hermanos. ¿Habías pensado en esto, no, hermano? En la ira de Dios, en lo profundo, en las profundas implicaciones de la ira de Dios. Si no lo has hecho, en esta mañana te invito a que medites en la ira de Dios y en la obra redentora de Cristo a través de la ira de Dios. Segundo, hermanos, vean que el llamado que hace el versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el mandamiento? Perseveremos en hacer el bien. Perseveremos en hacer el bien, en practicar las buenas obras, en producir los buenos frutos. Eso es lo que debemos hacer. Ya no provocar más la ira de Dios con nuestro pecado, sino hacer el bien que produce un fruto agradable delante de Dios, que se complace Dios en ver que sus hijos hacen sus obras. Y por último, hermanos, arrepintámonos de nuestro pecado y corramos hacia el Señor, porque no sabemos cuándo se va a manifestar la ira de Dios. La ira de Dios se va a manifestar, y eso lo vamos a ver en 8 días, pero se lo adelanto para cerrar, en 2 momentos diferentes. O bien cuando usted muera, o bien cuando el Señor vuelva. Cualquiera de los 2 acontecimientos suceda primero. Si usted muere sin Cristo, la ira de Dios lo está esperando allí, a un parpadeo de distancia. O si el Señor viene, pues usted lo verá con sus ojos como lo castiga. Pero allí está. Dice la Escritura: buscar a Dios, porque todavía puede ser hallado. Pero si llegamos a morir, ya no lo podemos buscar.
Dios nos ayude. Pongámonos en pie esta mañana, o esta tarde ya. Y vamos a darle la gloria al Señor por su vida. Cuán compungidos deberían estar nuestros corazones, cuán avergonzados deberíamos estar. Porque Dios, siendo tan bueno, nosotros somos tan miserables. Porque Dios, siendo un esposo tan fiel, nosotros somos una esposa tan infiel. Porque Él, como siendo Oseas, nosotros somos como su esposa, la ramera, la prostituta. Así somos nosotros, Señor, y por eso nos arrepentimos. Amado Señor, en esta mañana estoy delante tuyo y vengo en arrepentimiento por mí, por mis hermanos, Señor. A veces somos tan livianos con nuestros pecados, a veces somos tan tranquilos con la vida que llevamos, Señor, que hemos normalizado nuestros hábitos de pecado, hemos normalizado el mentir, hemos normalizado el fornicar, hemos normalizado el engañar, hemos normalizado el adulterar, hemos normalizado el apoyar la maldad y el pecado. Pero tu palabra nos muestra en términos claros y absolutos que aquellos que practican la maldad y también aquellos que se complacen en la maldad recibirán la ira, el juicio y el castigo tuyo, Señor. No queremos ser contados entre ellos, Señor. Perdóname por mi pecado. Queremos ser contados entre tus ovejas, entre tus hijos, entre tus redimidos. Mira, Señor, nuestras debilidades. Ayúdanos a morir el pecado. Como decía George Whitefield, a matar el pecado antes de que el pecado nos mate a nosotros. Que un día podamos escuchar de tu boca: buen siervo fiel. Y no que escuchemos: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Señor, conocemos tus juicios y yo me arrepiento, Señor. Ayúdanos a cortar de raíz todo pecado en nuestra vida, todo aquello que hacemos en secreto y pensamos que nadie nos ve, pero tú sí nos ves. Ayúdanos, Señor. Tú conoces hasta nuestros más profundos pensamientos y, como dice Hebreos, aún las intenciones del alma, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y ayúdanos, porque sin ti vamos a fracasar, sin ti caeremos y sin ti nos iremos al infierno. Sálvame, como dijo Pedro, porque me ahogo, me muero. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos en esta lucha, de esta guerra tan fuerte y tan cruenta que es vivir en este mundo. Líbranos al volver por tu iglesia. Vuelve pronto, Jesús. Ayúdanos, Señor, que un día te podamos ver en la gloria inmaculada, donde ya no hay pecado, donde ya no hay maldad, donde ya no hay secretos, y que podamos vivir eternamente para ti en tu gloria. Gracias te doy, Señor. Amén. Nos despedimos de los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Muchísimas gracias.